ahí tuve el privilegio de conocer y de aprender, de saber que había N cantidad de discapacidades, que la mía no era la única, y creo que ahí empecé a concientizar mucho y inclusive al no sentirme mal por la cuestión con la condición que yo estaba, prioridad en ese entonces, pues la verdad para mí el deporte no era prioridad. Yo decía, no, yo me voy a lo que a mí me gusta. La verdad me gustaba también mucho competir en la escuela, ser de las mejores. O sea, fue en decisión de segundo. Ajá, porque de aquí depende, se te va a otorgar una beca, entonces, pues tú nos dices. Y yo y no había nadie, o sea, en ese momento era mi alma y yo. Ok. Me emocionó mucho el saber que tenía la oportunidad de ser Amalia la que iba a representar a un país. Yo decía, un día yo quiero estar ahí arriba de un avión, entonces cuando se me da la oportunidad por primera vez viajar en avión, yo la verdad decía, ay, ¿qué es esto? Porque decía yo que me quería subir. Me decían, no, pues ustedes no son olímpicos, ustedes no merecen ni los apoyos, ni merecen la atención, entonces lo único que les podemos regalar, así nos lo decían, era un campeonato mundial. México no asistió, a pesar que éramos las mejores del mundo en ese Inter, y hasta Sydney, que aunque ya se había dado, ya se había abierto la puerta para hacer la exhibición, entonces en Sydney ya era oficial, entonces para hacer en Sydney oficial ya no les quedó de otra de sí o sí incluirnos. De hecho, dejé de entrenar hasta los 8 meses y eso porque me corrían en el gimnasio. Me dijeron, por favor, ya no vengas aquí porque esta niña va a nacer aquí. Y yo decía, bueno, si nace no pasa nada, pero... O el día que yo no quiera, ni siquiera entrenar, o ni siquiera, aunque venga a entrenar y no lo hago bien, es un día perdido. Y cuando empiezas a descender también tienes que aprender que no siempre vas a estar en la cima del primer lugar. Y eso... tienes que ser consciente del cómo y el por qué. Yeah. Súper. Amalia Pérez. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí ya aterrizando tierras mexicanas después de regresar de París, después de las justas paralímpicas y pues la verdad de haber vibrado una vez más ahí en el podio y sobre todo haber dejado el alma, el espíritu y también muchos sueños y objetivos que afortunadamente se trazaron y se cumplieron. Yeah, qué padre, y lograste el podio, trajiste un bronce. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal estuvo París? ¿Qué te puedo decir? No sé desde qué arista te lo pueda describir. Para mí fue genial. Okay. Era una justa paralímpica más en la que sí esperaba y deseaba también, evidentemente,
el trabajo, el proceso no fue fácil, pero afortunadamente ya con un resultado, ya con una medalla, ya habiendo logrado, creo que el objetivo principal, estar en el podio y poner muy en alto a una nación, un país, y por supuesto disfrutándolo, ¿no?, al máximo. Sí, disfrutar todo el camino, disfrutar todo el proceso y qué bueno que el resultado fue favoreció a los objetivos que se habían planteado, ¿no? Así es. Y bueno, mira, aquí en Sport me gusta mucho conocer al deportista, ¿no? O sea, desenmarañar toda la historia, todo lo que hay detrás de una medalla, todo lo que hay detrás de una preparación. Entonces, vamos a comenzar como desde el inicio, desde cómo fue que empezaste y poco a poco ir abordando un poquito de toda la gran carrera que tienes, porque vaya, o sea, tienes que más de 30 años de carrera, entonces siento que hay unas de historias muy, muy buenas, muy padres, entonces poquito a poquito, pero antes me gustaría que me ayudes, porque esta es una nueva disciplina aquí en el canal, o sea, afortunadamente cada vez vamos metiendo más disciplinas y eres nuestra primera atleta de powerlifting. A ver, ¿me podrías ayudar a poner en contexto también a la audiencia qué es el powerlifting, cómo se practica y todo lo que engloba? Ok, bueno, inicia el powerlifting. El powerlifting viene de cierta manera de una disciplina convencional. Convencional nosotros le decimos a las personas que están bien y de pie y pueden caminar sin problema. Entonces viene de una disciplina convencional que hace y ejecuta 3 movimientos, que es la sentadilla, el pecho, la sentadilla, el bench press, que es el pecho, que nosotros hacemos, y el peso muerto. Nosotros, por ser discapacidad, pues por ende nada más podemos realizar, ciertas discapacidades pueden también realizar las otras 2 modalidades, pero nosotros más con una discapacidad motriz, nada más ejecutamos lo que es el bench press, que es lo que están viendo en este momento en su cámara, un banco, el rack, la barra y los discos. Ese es el bench press y es el movimiento y donde ejecutamos. De ahí viene el para powerlifting y bueno, en Sydney por primera vez se integra a la rama femenil, que tengo el orgullo y el honor de haber participado desde esa primera justa paralímpica, junto con una compatriota pues que ya no está con nosotros, pero siempre la recordamos con mucho cariño y con mucho respeto, Soraya Jiménez, que fue la primera mexicana que también trajo una medalla de oro, ella en su modalidad de halterofilia, que es completamente diferente a lo que nosotros hacemos. Ok, y en cuestión de equipo, ¿qué es lo que tú necesitas para desempeñar tu disciplina? En cuestión de equipo, se necesita un gimnasio primordialmente, entre más equipo tengas características, llámese mancuernas, llámese máquinas, para poder ejecutar y trabajar todo lo que es el cuerpo, sobre todo en nuestro caso superior, nos va a ayudar mucho para poder ejecutar esta modalidad. De lo que se trata de implementos, pues también un banco de bench press, de preferencia, que hoy en la actualidad pues cada vez ya se están conociendo más, tienen ciertas características, que es un banco un poco más ancho, si lo ves de la espalda hacia abajo, y lo que es un poco el cuello es un poco más delgado para que tus brazos y extremidades puedan bajar y descender y puedas tocar el pectoral y puedas subir sin ningún problema. Evidentemente pues este banco pues tiene como características también, tiene los racks de cierta manera de cierto número de altura, que eso te va a ayudar a moverlo y a subir y a bajar dependiendo del rango de tu brazo, para poderlo tener un poquito mejor y te pueda ayudar un poco a ejecutar un poco más el movimiento. Y bueno, pues en general es eso, ¿no? Te adaptas a cualquier gimnasio y sobre todo, pues vuelvo a insistir, entre mejor tengas las condiciones tanto de máquinas para poder trabajar el tren superior, y también a veces si la gente que puede trabajar el tren inferior pues también le ayuda bastante, y ejecutar y auxiliares con equipo para poder trabajar auxiliares, eso pues te va a ayudar muchísimo para hacer el físico. Ok, y sí, también el equipo de personas que necesitas, desde tu esposo, también tu equipo que te ayuda, te socorre también en ciertos
Bueno, de ahí hablamos del equipo multidisciplinario. Ok. Sí. Del equipo multidisciplinario, por supuesto que cada vez cuando entre más te incursas al deporte y por supuesto que si quieres trabajarlo ya de una manera profesional, elite, y aspirar, por supuesto, a estas justas que hoy acabamos de regresar, como son unos Juegos Paralímpicos. Evidentemente se tienen que pasar por filtros, unos Juegos Nacionales, a veces son selectivos, y esos filtros los tenemos que ir pasando paso a paso y para poder llegar a una justa paralímpica. Con ello viene un equipo multidisciplinario que afortunadamente hoy en día pues cuento con ellos, como es el psicólogo, el nutriólogo, los fisiatras, el área de medicina y por supuesto que también tu familia, ¿no? Evidentemente entra en ese equipo multidisciplinario, metodólogos también que hoy en día pues también se ocupan para poder darte una guía, darte una mejor objetividad también a tu programación. Entonces creo que todo este cúmulo de trabajo y hoy en día también entiendo que se suman al equipo multidisciplinario sin lugar a duda también los patrocinadores, puesto que gracias a ellos también aportan o están empezando a aportar un poco, un bastante, para que tengas las comodidades o al menos herramientas para poder trabajar con lo que necesites para poder llegar a estas justas. Evidentemente esto es un conjunto de una gama que se integra en el deporte, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y esto es lo que realmente cubre y acobija, creo que alrededor, en la máxima expresión de un deportista. Ok, sí, ¿no? Y como lo mencionas, un cúmulo de expertos en cada área o sea, en específico el nutriólogo te da tu dieta adecuada para, vamos a preparar el músculo, entonces ¿qué vas a comer? El psicólogo también, el psicólogo deportivo, que también ahí vi unas cositas que me interesa indagar también en tu ritual que tienes, pero bueno, en su momento, o sea, todo esto que te van ayudando a potencializar todas tus habilidades para exprimirlas al máximo y todos los podios que nos has regalado. Wow, ok. Y bueno, en contexto, eso es lo que es el powerlifting. Y ahora vamos a conocer a Male. Un poquito de también lo que te comentaba, tienes bastantes entrevistas y pues has comentado mucho tu historia, has comentado mucho de dónde vienes, cómo el proceso que has pasado, por dónde es que has pasado. Y bueno, aquí vamos a tocar un poquito de esos temas. Yo vi que desde chiquita en tus terapias comenzaste con la natación. Sí. Y a ver, cuéntame esos primeros acercamientos a lo que es el deporte, porque, bueno, veo que comentas que es algo que te gustaba mucho la natación. ¿Tú desde qué edad comenzaste con la natación? A los 6 años, como parte de mi rehabilitación, entro a una escuela para personas con discapacidad motora, que es en el DIF, en ese inter, ahora actualmente se llama Gaby Brimer, okay. Que está aquí en Municipio Libre y Zapata, que hoy ya pues modificaron completamente esa escuela para otras características de otras discapacidad, pero en ese inter cuando yo entro y nazco y crezco en esta historia de esta escuela era exclusivamente para personas con discapacidad motriz. Okay. Ahí tuve el privilegio de conocer y de aprender, de saber que había N cantidad de discapacidades, que la mía no era la única, y creo que ahí empecé a concientizar mucho y inclusive al no sentirme mal por la cuestión con la condición que yo estaba, al saber que había muchas discapacidades y lamentablemente habían más discapacidades que eran súper lamentablemente más limitantes que la mía, y pues yo valoraba lo que yo tenía, o sea, yo decía, pues yo puedo correr, yo puedo ver, yo puedo gritar, yo puedo escuchar, yo puedo moverme, a mí no me necesitan ayudar, yo controlo esfínteres, controlo varias cosas que lamentablemente muchas discapacidades o muchas personas se encuentran con estas circunstancias. Entonces yo de pequeñita creo que no fue algo que me ayudó mucho al no verme o sentirme
ni más ni menos que nadie. Entonces, lo único que hacía era divertirme, evidentemente, una cuestión lúdica con mis hermanos. Yo soy hermana de 2 hermanos más y eso, pues afortunadamente creo que ellos me enseñaron siempre a disfrutar la vida, al ver la vida de otra forma. Entonces, creo que de ahí nace mi amor mucho, sobre todo al entorno social, por así decirlo. Okay. Posteriormente, te mencionaba, como parte de mi rehabilitación, me meten a la natación. Evidentemente yo no sabía nadar, evidentemente no me gustaba nadar, evidentemente le tenía miedo a la alberca y yo me echaba a correr y muchos nos escondíamos en el baño para no asistir a las clases de natación las primeras veces. Y yo recuerdo que le decía a mi mamá, por favor, no me mandes a la escuela, no me mandes a la escuela. Y me dice mi mamá, no, no te preocupes, yo voy a llegar y le voy a ir a decir al maestro que no vas a ir a natación, que estás enferma. Y yo así, ok, y ya pues me iba yo bien contenta a la escuela y llegaba la hora que ya nos tenían que llevar a la alberca y yo buscaba a mi mamá y evidentemente nunca llegaba mi mamá. Entonces yo así de, ay, ya tengo que estar en la alberca. Entonces pues ya, mi mamá fue de una forma que me engañaba para hacerme ir a nadar. Entonces creo que también le agradezco mucho a mi mamá esa fase también, el que no me obligó a la vez, pero también no permitió que yo me rindiera, sino que me dijo, pues ahí vas y pues esta es parte de, entonces hazlo. Y creo que de ella he aprendido mucho, bueno, aprendí mucho y afortunadamente eso me ayudó a crecer de diferente forma, ¿no? Al ver las cosas que a veces cuando se te presentan, evidentemente nos da mucho miedo el querer afrontarlas, el cuando no sabes, el cuando desconoces, pero de ahí aprendí muchas veces que tienes que aprender primero a saber de qué es, o qué se trata, o para qué es, o qué se siente. Entonces, pues bueno, le agradezco ya mi vida a mi madre, que eso me enseñó, y pues bueno, me metieron a la alberca, ahí aprendí a nadar a los 6 años, como parte de mi rehabilitación, y pues ya después, una vez nadando, íbamos cada tercer día a la alberca. Posteriormente mi papá, no sé cómo le hacía, pero nos llevaba cada año de vacaciones a Acapulco, ahí teníamos una tía, y entonces, pues bueno, yo era ahí feliz en el agua, en el mar, entonces lo disfruté muchísimo, mi niñez con mis hermanos, y bueno, esa fase de transición de lo que es el poder tener la oportunidad de una rehabilitación dentro del deporte. Ok, no, y aparte esto que mencionas de no predisponerte a, bueno, o sea, eres inexperto en el mundo y es como, no, no quiero, no, se ve riesgoso, no quiero, pero pues así es la vida y te forza y tienes que hacerlo. Entonces, pues tu mamá te apoyó de esa manera, digamos, no consentir de, no, sí está bien, no, dale, pruébalo, ¿no? Y ya te avientas y, bueno, y qué bueno que te gustó y qué padre que pues te fuiste por ahí y ya después hasta en el mar estarlo disfrutando, o sea, siento que está muy, muy, muy chido. Y bueno, así es como comienzas en el deporte, también pasas por el básquetbol, que mencionas que te gustaba la adrenalina. ¿Cómo ves el trabajo en equipo? ¿Cómo sientes eso? Creo que todavía estaba muy pequeña, tenía 12, 13 años cuando inicié las diferentes disciplinas, que eso también me ayudó mucho en el DIF. El DIF hacía campamentos en Huastepec, en el Seguro Social, y ahí nos llevaban prácticamente, no sé, no recuerdo, la verdad estaba muy pequeña, no recuerdo si una semana o 15 días, pero nos llevaban más o menos inter de tiempo, y en ese inter de tiempo practicábamos todas las disciplinas. El básquetbol a cierto horario, a las 5 de la mañana nos despertaban para poder ir a correr en la silla de atletismo. Posteriormente programaban y después del desayuno nos mandaban a unos a veces a natación, otros a veces al básquet, después del básquet o viceversa a la natación, otros a tenis de mesa. Entonces hacían un circuito de todas las disciplinas y nos daban a escoger qué disciplinas más nos gustaban.
Eso previo a unos Juegos Nacionales que siempre se celebraban cada año en nuestro país, en diferentes sedes del país. Entonces, dependiendo de donde nos mandaran, pues bueno, ya ellos ya tenían los entrenadores como ciertos perfiles, quienes eran como más expertices en cada área, y eso nos ayudó creo que nos ayudó mucho a aportar muchos deportes paralímpicos. En este caso, de ahí surgieron creo que muchos atletas paralímpicos, y eso, el filtrar esa parte, nos ayudó mucho a conocer y a sentir realmente de dónde o cuáles eran como las cualidades que tenías o potencial como deportista. Pues a mí ya me habían hecho de todo, entonces a mí me gustaba todo, pero en realidad, la verdad, ahora sí con justicia a la verdad es que me apasionaba mucho el atletismo y me apasionó mucho el básquetbol. En el atletismo lo solté porque previo a un nacional yo tuve una operación en rodillas, y mi silla, la que ya me había acomodado para poder correr y competir, pues me la deshicieron. Cuando yo regresé ya no estaba mi silla, entonces ya no pude competir, y la verdad es que es un implemento muy caro, muy, muy caro, y que yo era muy consciente, o sea, soy hermana de 2 hermanos, o sea, costear una silla de esa magnitud no me daba, ¿no? La verdad no me daba, y tampoco no quería yo sacrificar ni a mis hermanos ni a mis papás, obligándolos o haciéndoles esa petición de que me apoyaran con un implemento de esa magnitud. En el básquetbol me encantaba, y lo que preguntas de ese en equipo, me gustaba mucho trabajar con equipo, con mis compañeras, me gustaba bloquear, me gustaba hacer pases, me gustaba ser muy ruda, la verdad. Pero llegó un momento en el que yo ya, en esa fase, yo ya estaba en la vocacional. Entonces, yo quería dedicarle más tiempo a la escuela, y la verdad mi ilusión y mi sueño era terminar una carrera de físico-matemático. Entonces, no le dedicaba tanto tiempo, y evidentemente pues los entrenadores te castigan, por así decirlo, por no darle tanto tiempo y que a final de cuentas eso es lo que requiere el deporte: tiempo, dedicación y darle prioridad. En ese entonces, pues la verdad para mí el deporte no era prioridad. Yo decía, no, yo me voy a lo que a mí me gusta. La verdad me gustaba también mucho competir en la escuela, ser de las mejores. Entonces, pues yo era como que muy, en ese inter, como muy aguerrida, muy intensa. Entonces yo dije, no, yo me voy a esforzar y voy a ser erudita y voy a demostrar que tenemos la capacidad, shalala, shalala. Y bueno, lamentablemente tuve varios accidentes también en el metro, en el transporte, que hizo que claudicara esta parte, ¿no? Entonces, pero no me rendí, digo, tomé una escuela de programador analista, terminé la carrera, y pues bueno, dije, en el inter, mientras, pues, ¿qué hago? No, bueno, ya no era lo que yo quería, pero bueno, entonces le voy a dedicar un poquito más al deporte, porque ya me gustaba, yo ya sentía creo que ya me había acostumbrado a esa disciplina, esa constancia. Entonces, si yo no entrenaba, como que me sentía mal no hacerlo. Entonces yo decía, pues a lo que fuera, ya sea la natación, en el básquet, a donde me metiera, pues ya lo hacía como algo lúdico, aparentemente. Pero en ese inter, muchos entrenadores también ya me veían las características de pesista, y me comentaron que por qué no me metía a la disciplina de powerlifting. Y yo así de, ay, como que eso de qué se come, y aparte no me gustaba porque yo sentía que si yo me encerraba en un gimnasio me iba a sentir así fobia. O sea, sí, no, aparte de natación, estarte moviendo, vas que estarte moviendo, ¿para qué? O sea, es como que ¿para qué? Exacto. Pero bueno, me hacen el test, me ponen a bajar del banco, como no similar a y levanto hasta 60 kilos. Sí, y en tu primera probadita. Y cuando vieron eso, los entrenadores, no, bueno, pues ni siquiera me preguntaron, clásicos mexicanos, me inscribieron directamente en la disciplina y en el nacional que se venía a celebrar en un mes, exactamente, pues a competir en powerlifting. Y yo así de, ok, y ya quedé como la mejor levantadora, en primer lugar. Rompí el récord en mi categoría, y bueno, la verdad es de que me sentí muy bien.
Posteriormente me dan la noticia en CONADE que yo quedaba seleccionada para asistir a un campeonato mundial en Inglaterra. Y pues yo dije, ¿cómo? Pero aparte como que todo avanzó muy rápido, ¿no? Demasiado rápido. Porque llegaste a la disciplina por un accidente, porque tú ibas a ir a correr, pasa el accidente, te meten al gimnasio y es como, no quiero. De pronto, pues a ver, siéntate. Y, o sea, se te facilita porque mencionas que, o sea, estable. Todo el tiempo estable, otras personas nada más con la barra tambalean y tú estable. Y en un mes compites, ganas, rompes récord y ya de pronto te vas a ir a una competencia internacional. Yo siento que sí fue como... Sí, exactamente. O sea, me agarran completamente en outside. Ajá, en curva, no estaba ni preparada. Sí, como que esto no es para mí, pero ya ni siquiera me dieron tiempo de pensarlo si era o no era para mí. Pero sí lo estaba disfrutando, eso sí es un hecho. Sí. Pero ya cuando me dan la noticia que iba a asistir a un campeonato mundial, cambió toda mi perspectiva. O sea, yo dije, no, o sea, no puedo llegar a un campeonato mundial sin saber de qué se trata, sin entrenar, sin nada más al ahí se va o a ver qué sale. Dije, no, tengo que asumir ya, y sobre todo sin entrenar, porque la verdad es que ni siquiera había entrenado. Entonces dije, no, de verdad, tengo que investigar qué pasa en este entorno. Entonces ya me comprometí un poco más, ya iba a los entrenamientos. Yo visualizaba a mis demás compañeras, veía lo que hacían, veía lo que les ponía el entrenador me empezaba a formar y pues yo quería más, o sea, yo decía, no, pues tengo que, o sea, si voy a hacer algo, o sea, lo único que o sea, también hay algo de las cosas que me enseñó mi mamá, que lo que tuviéramos que hacer, siempre lo quisieras, hazlo, pero hazlo bien. Si no, mejor ni te metas, mejor ni le juegues o realmente no le quites el tiempo a las demás personas. Entonces yo dije, va, o sea, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien. A la forma que entiendo y que creo que así se va a hacer, pues bueno, así se va, me voy a disponer a trabajar y así lo hice en ese inter con el entrenador y empezamos a trabajar, a entrenar, nos vamos al evento internacional, quedo como la mejor levantadora también, gano mi primer lugar, rompo récord. Oye, pero y para todo esto, o sea, ¿tú estabas consciente del esfuerzo que te estaba costando o se te estaba facilitando? O sea, ¿era algo que se te facilitaba por destacar tanto o era algo como que te estaba costando mucho? O sea, ¿cómo fue eso? O sea, saber que entras a una disciplina nueva y destacas. O sea, ¿se te dio naturalmente por la fuerza que ya traías? Sí, la verdad es que sí se me da muy fácil la técnica, el levantamiento. Eso se me hacía muy fácil. Lo más complicado fue lo que yo te mencionaba. Cuando yo ya quise incursionar en esta disciplina, la verdad es que no teníamos un equipo ni grande, no teníamos ni los materiales, no teníamos nada. Entonces el entrenador me dice, a ver, Amalia, si tú quieres progresar y ser alguien en esta vida, necesitas buscar estas herramientas y aquí no vas a crecer. Entonces, porque estaba yo en un gimnasio que era muy pequeño, donde nada más era los discos y la barra, y eso no los discos oficiales, ni la barra oficial, sino eran pues, discos X y unos cuantos pares de mancuernas, y era lo único que teníamos. Entonces, me decía, es que aquí estás muy limitada. Entonces, ahí fue donde entra mi conciencia y digo, bueno, sí quiero, sí me gusta, porque ya me empezaba a gustar, porque desde el momento que me dijeron que tenía que participar a nivel nacional, pues al principio yo me metía al gimnasio y me aburría mucho, pero ya cuando me empezaron a pasar a las barras, las mancuernas, los discos y hacía ejercicio, yo ya veía la diferencia del entrenamiento real, obligatorio de un gimnasio. O sea, ya no nada más era de ver el gimnasio y de que, esto sí me gusta, no me gusta. No, era de que yo ya tenía que hacer los ejercicios, la rutina, la programación, ahora sí que el circuito que me tocara. Y en ese inter, pues ya cuando yo salía del gimnasio, antes, los primeros días, te juro que yo me salía del gimnasio y me iba directamente al básquetbol.
Ok. O sea, todavía después de Sí. entrenar me iba al básquetbol, pero ya después, conforme fue subiendo el volumen, fue subiendo la programación, las cargas, no, bueno, yo terminaba del gimnasio y así de, quería literalmente que ahí al lado estuviera mi cama, que Sí, literalmente ahí ya. estuviera la comida, porque también terminaba con mucha hambre y empecé a entender muchas cosas de la disciplina. Ok. Entonces, creo que va cambiando completamente el chip cuando vas conociendo realmente la prioridad, las especificidades de un trabajo ya más específico en cada disciplina. Sí, Y en sí. este caso, pues levantamiento de pesas jamás lo había hecho. Entonces, fue completamente diferente y fue lo que creo que me hizo que me enamorara, porque ya yo el llegar tronada a la casa con mucho cansancio, me dice mi mamá, ¿pero qué te están haciendo? Y yo así, no sé, pero déjame dormir. Ya, solo quiero descansar. Y Sí. literalmente, entonces, me sentía muy bien, al otro día me sentía muy bien, me sentía más fuerte, me sentía con más energía. Empecé a ver muchas diferencias y dije, no, sí, sí me gusta. Porque aparte, bueno, o sea, ya cuando vas entrando al deporte, bueno, se ve nada más un gesto, pero como dices, ¿no? Es complementarlo con todo, o sea, una inmensidad de músculos que tenemos desde el antebrazo, o sea, todo lo que tienes, el Todo pecho, el la conjunto. espalda, o sea, todos los ejercicios que siento que al inicio y cualquier persona que no sabe de esto es como, ah, no, pues nomás es espalda, ¿no? Pero ya de pronto ya te vas metiendo, y ves los ejercicios, ves la variedad de ejercicios y es como de, ok, y siento que para ti también es una habilidad que te ayudó con tu día a día, así de, o sea, tener fuerza para, no sé, o Para sea, ajá, moverme, para para todos moverte. lados, para tener energía, para, pues para tomar inclusive una toma de decisión, cuando tomé la decisión de dejar la escuela, Sí, también. dije, ah, sí me va a doler, pero también estoy arriesgando, pero también ya el haberme mencionado que yo iba a un campeonato mundial, a otro país, que iba a representar a una Sí, nación, sí, sí. unos colores, se me hizo sumamente así como algo bien, bien bonito que me estaba brindando la vida. Entonces dije, no, la tengo que aprovechar, pero también me tengo que consagrar en eso. Si lo Sí, voy a sí, hacer, sí. lo voy a hacer bien. Sí, Entonces, porque esa de ahí. decisión, hoy también la siento difícil, porque, bueno, yo estudié actuaría y, o sea, físico-matemático, sé que es una carrera completísima, o sea, tienes que dedicarte al 100% y como lo dices, también en el deporte, si quieres destacar en el deporte, es una dedicación, tienes que ser, pues, muy enfocado, ¿no? Entonces, como tomar esa decisión de la parte analítica o la parte, pues, también dedicada de fuerza, o sea, qué decidir y ¿qué tanto te costó esa decisión? ¿La consultaste con tu familia o fue 100% interna? ¿Y te acuerdas de ese día en el que dijiste, ok, a ver, cuéntame eso? Sí, la verdad fue decisión completamente mía. Ok, Bueno, sobre todo cuando me fueron a buscar ese día la gente de CONADE y me mencionó esta parte y me dijeron, Amalia, está seleccionada, nada más me dijeron, ¿lo tomas o lo dejas? En ese momento llevaban ya se puede decir que ¿cómo se dice? El formulario. ¿la convocatoria? No, el Ah, ok, formulario ok. ya de inscripción. Y me dijeron, ¿lo tomas o lo dejas? Y yo así me quedé así de, O sea, fue en decisión de segundo. ajá, Ok. y yo así de, porque de aquí depende, se te va a otorgar una beca, entonces, pues tú nos dices. Y yo así de, y no había nadie, o sea, en ese Sí, momento sí, sí. era mi alma y yo Ok. de tomar esa toma de decisión. Y yo dije, wow, dije, Dios mío, ¿por qué me estás poniendo este reto en este momento? Y dije, pues bueno, a veces escuchas y escuchas que muchas veces las oportunidades no se dan Sí, ni dos sí, sí, sí. veces, ni tres, ni cuatro, y a veces lo tienes que tomar o lo tienes que dejar. Entonces, pues yo dije, pues en nombre sea de Dios, me persigné porque mis papás me iban a matar. Sí, de hecho, bueno, sí, también de, oye, dejé la escuela, bueno, tomé esta otra opción. Ajá, y entonces, pues ya les llené el formulario y firmé, y pues, como dicen, yo creo que ya no supe si estaba firmando mi alma al diablo. Ok, ok, ok. Ajá. pero, pero bueno, tomé esa decisión en ese momento. Fue a la vez muy bonito, vuelvo a insistir, porque creo que me emocionó mucho, mucho el saber que tenía la oportunidad de ser Amalia la que iba a representar a un país y a una nación. Entonces, lejos de eso, o sea, sí me sentía mal dejar la escuela, por supuesto que sí, 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 pero sí.
también dije, hay una balanza y Sí. dije, bueno, si aquí está el camino, pues guíame, Señor, y dame tu fuerza porque pues de aquí voy. No, y también el peso de esa decisión de ya tomaste este camino, ahora es con todo, o sea, ya no hay vuelta atrás, o sea, tenías dos opciones, tomaste una, que siento que también si hubieras tomado el estudio es de ya dejaste el deporte, venga, hay que enfocarnos y pues también. Y veo que eres muy empeñada y muy aguerrida, entonces sí, también destacabas ahí, pero bueno, o sea, el camino de la vida te trajo por acá y desde ahí no has parado. Así es. Ok, wow. ¿Y qué tal bueno, qué tal tu competencia? ¿Qué tal cuando te vas ya a la internacional? Bueno, antes de llegar al internacional, ok. yo creo que el tema más fuerte fue también con mis papás. Sí, porque Cuando les dije que pues ya había dejado, o sea, que dejaba la escuela, que ya había firmado, que me iba a dedicar a esa disciplina y que me apoyaran. En este caso, pues mis hermanos súper felices, la verdad. Ellos dijeron, cuenta con nosotros. Yo sabía que con ellos no había ningún tema. mamá. El punto era mi mamá. Sí, Mi papá, al contrario, él se puso muy feliz. Él me dijo, no, pues vas con todo y pues tienes nuestro respaldo. Mi mamá, no, es que es una disciplina que te vas a lastimar, que te vas a lesionar, se te va a caer la garra encima. ¿Por qué dejaste la escuela? Y yo así, mamá, pero es que es lo que creo que me va a ayudar y me va a servir mucho. Bueno, ya ahora sí que contra su voluntad. a regañadientes. A regañadientes, pero pues ya le dije, pero es que ya me dieron la noticia que me voy a Inglaterra. Y dice, ¿cómo? Y luego te vas a ir a Inglaterra. Y que te vas sola. Sí, sí, Ajá. literal. Y hace, ay, mamá, pues bueno. Entonces ya, sí le costó, pero afortunadamente como estaban mis hermanos y mi papá, pues bueno, ya... Le echaron un montón. Sí, le echaron un montón y ya no fue tanto la negación. Entonces, pero sí fue una parte como muy primordial en mi vida también de la toma de decisiones, ¿no? Creo que ahí es cuando aprendes, no, o sea, es momentáneo y creo que es igual que el deporte. El deporte es una toma de decisión, son segundos, lo haces o no lo haces, te quedas o no te quedas en el intento. Y creo que, por ende, creo que hoy entiendo el por qué estoy aquí. Sí. No, y aparte el coraje, ¿no? De decir, si ya decidí esto, pues venga, o sea, vamos con todo y con esa fuerza y sí ser sensato. Unas son por impulso, pero también otras son de, venga, sí puedo, no puedo, sí puedo. Y como dices, ¿no? La balanza, ¿qué me ofrece esto? ¿Qué me ofrece esto? Venga, o sea, no fue nada más como tomar la decisión por tomarla, por una simple competencia, sino, y venga, o sea, como te lo plantearon los de CONADE, ¿no? O sea, de aquí se define tu futuro y venga con todo y pues mamá, apóyame, apóyame y le costó mucho aceptarlo, ya... Sí, la verdad es que sí, de hecho inclusive era muy difícil que ella me acompañara a una competencia porque le daban muchos nervios, sentía que se me iba a caer la barra, o sea, ella sufría, dice, yo sufro, mejor desde lejos te veo mejor y no me siento tan intranquila como viéndote competir, ¿no? Entonces, pero no, al contrario, mis hermanos pues, felices de verme competir, mi papá, entonces... No, ahí con ellos pues sí tenía muchas porras. Ah, qué chévere. Entonces, pues sí, evidentemente sí me hubiera gustado que en cada competencia hubiera estado ahí mi mamá, pero pues creo que también entendí que desde pequeña igual hizo lo mismo, ¿no? O sea, cuando yo le decía, mamá, vas a ir a la escuela y me le vas a ir así al maestro, que no voy a ir a nada, y cuando nunca la vi, entonces dije, bueno, creo que también ella me ayudó mucho a tener ese desprendimiento y a tampoco no estarme tan acobijada y tan apapachada en todas las cuestiones, sino también entender que yo también tenía que asumir esa responsabilidad de toma de decisiones de qué era lo que sí me convenía y lo que no me convenía. Sí, a no necesitarla, ¿no? Como tal. Exactamente. Y siento que también es el amor de madre, ¿no? Así o sea, es. que, bueno, tú también que ya eres madre, pues, se comprende y nuestros papás, la mayoría, quieren lo mejor para nosotros y igual nunca nos enseñan a ser padres y es como de, a mí me educaron de una manera, tomo lo mejor y yo te educo a como yo creo que es lo mejor y siendo que de igual manera hasta allá a distancia o en la televisión o como sea, pero apoyándote y pues como madre de un boxeador, ¿no? No quieres ver que a tu hijo le peguen, pero pues te oran o te rezan o te echan sus mejores bendiciones para que salgas y qué padre que a su manera, pero te hizo muy fuerte y te hizo de una manera también autosuficiente y saber que no necesitas ni una mamá ni un papá para salir adelante. Así y darle. es.
Ok, y pasas la batalla con mamá y se viene ahora sí la Se competencia. viene la competencia. Recuerdo que esa ocasión se canceló de Inglaterra, lo trasladaron a Estados Unidos. Llegamos a Estados Unidos. El campeonato mundial era nada más femenil. Entonces, recuerdo perfectamente que llegaban todos los países. Por primera vez en mi vida yo veía todos los países desfilar. Recuerdo cuando fueron por nosotros al aeropuerto y ya traen el cartel de México. Cuando yo veía eso, bueno, para empezar de salir de aquí de México, de mi casa, su casa, ya mis nervios ya estaban a todo lo que daba, el decir, voy a dejar mi casa, voy a dejar a mis hermanos, voy a dejar mi familia. ¿Sí te fuiste sola? Sí, me fui sola con el entrenador y la delegación que iba a participar. Y dije, bueno, pues en nombre sea de Dios y a ver que nos agarre confesados, pero sí, yo ya me había preparado, yo ya iba enfocado un poco más con el entrenamiento. Y en ese contexto salimos de casa, llegamos al aeropuerto, llegamos en el avión, yo era la primera vez que viajaba sola, yo decía, bueno, aquí estamos. Y también creo que hasta ese proceso lo disfruto mucho cuando voy en el avión, desde mi primer salida hasta el día de hoy la sigo disfrutando. También de chiquita yo veía desde mi casa muchos aviones que pasaban, entonces desde todo el día y la noche a veces pasaban cerca de mi casa los aviones y yo decía, un día yo quiero estar ahí arriba de un avión. Entonces cuando se me da la oportunidad por primera vez viajar en avión, yo la verdad decía, ay, ¿qué es esto? Porque decía yo que me quería subir. ¿Hubo turbulencia? Sí, había turbulencias, No. Pero bueno, ya una vez arriba, la verdad es que yo veía desde arriba las nubes, el cielo, y decía, wow, esto significa algo, creo que es algo diferente y creo que esto va por buen camino. Entonces, yo soy muy creyente de Dios. Entonces, dije, bueno, ya estoy aquí contigo y tú guíame y sígueme guiando en todo tu camino. Y dije, bueno, de aquí soy. Llegamos y empezar cómo llegaban las delegaciones como Inglaterra, Kuwait en ese entonces. Recuerdo perfectamente que las más fuertes eran Inglaterra, Kuwait y Estados Unidos, por ende, porque era la sede ahí. Entonces empezaron a llegar todas las delegaciones. Yo me sentía súper mega nerviosa. Y había un doctor que al día de hoy sigue con nosotros. Entonces él decía, diles, Amalita, miren quién llegó. Y yo así de, doc, no sé quién llegó. Dice, pues tú, les voy a arreglar su asunto, me decía. Y yo así, ay, doc, mejor no digo nada porque no sé cómo no sé cómo vienen. Y había algunas deportistas que sí se veían muy, muy fuertes, evidentemente mucho más fuertes que yo. Y bueno, empieza la competencia en ese inter se levantaba conforme íbamos pasando a la barra. Empiezan las categorías bajas, yo era categoría baja, menos de 48. Entonces, recuerdo cómo está el Star List, pasan todas las de 48 y cierra una de Inglaterra con 65 kilogramos y le cantan el récord mundial. Entonces, cuando yo escucho que le cantan el récord mundial y yo todavía no pasaba, y así de, ¡guau! O sea, no lo puedo creer. Entonces, nadie sabía lo que yo traía, nadie me conocía, nunca me habían visto. ¿Sentiste un poco de confianza en ese momento? Sí, literal. O sea, dijiste, venga. Sí, o sea, yo ya... ¿Qué tal los nervios? O sea, sí, no, o sea, yo creo que los nervios nunca dejan de estar en ti. Pero hubo un poquito más de seguridad. Más bien es cuando llega la adrenalina. Cuando sientes sientes que dices, ya quiero que me vean, yo ya quiero pasar, ya quiero ser parte de este show. Y ahí estaba la adrenalina, pero iban pasando. Yo no podía pasar hasta que me tocara mi turno. Entonces me toca mi turno con 75 kilogramos. Fue mi primer intento, segundo intento 80 y cierro con 85 kilogramos. O sea, yo así de, sí, o sea, y fue cuando se canta mi himno, se iza mi bandera. ¿Qué tal la primera vez que
que escuchas el himno en otro país por ti, ves tu bandera, ¿qué sientes? No, pues sentía que la verdad me moría súper de emoción, de alegría, de felicidad. Me hubiera encantado que estuviera toda mi familia ahí, Sí, me sí, hubiera sí. encantado que hubieran estado todos mis hermanos, mis amigos, la gente que me apoyó en ese proceso. Entonces dices gracias, o sea, valió la pena todo lo que hice o la toma de decisión que hice por este momento. Wow, qué chido, ¿no? Y sí, aparte, o sea, todas las emociones siento que sí fue un cúmulo, o sea, también el esfuerzo que hiciste, los intentos igual no creo que hayan sido fáciles, o sea, fue de venga, no falles, o sea, hablándote contigo misma, terapeándote, aparte tu primera competencia internacional y a la mera hora oro ganas y que está el himno, así, o sea, como que soltaste un gran peso, pero también muchas emociones. ¿Y qué tal cuando regresas? ¿Qué tal No, ya? pues mis hermanos como ¿Se locos. enteraron a distancia o se enteraron ya cuando Mm, regresaste? Se enteraron porque a veces nosotros pues buscamos las formas de cómo comunicarnos. Ujú, O sí, sí, sea, ya sea una tarjeta o irte a algún lugar donde puedas hacer una llamada, sí, porque sí. en ese entonces no Sí, existía el internet, no existían los medios, no existía el WhatsApp, no sí, sí, existía sí, nada. no, no. Entonces, pues sí, yo buscaba la forma de cómo comunicarme. Pues, bueno, sobre todo por mi mamá, tenía que Estoy bien. avisarle de que ya llegué bien. Sí, sí, Y sí. después, pues ya cuando terminamos, que todo estaba también bien y que pues ya yo misma les anuncié ya el resultado y pues evidentemente todo el mundo estaba súper feliz. Y creo que de ahí ya todo el mundo se sintió mucho más tranquilo y ya dijeron, wow, qué padre. Y pues ahora esto es un inicio y ahora darle. De aquí para De arriba. Y ahí para cuando adelante. llega el avión, ¿cómo te reciben? Cuando llegas a tu casa, No, cuando ves pues a tu mi mamá. familia. No, pues mi familia desde las primeras veces, sí, todo el mundo me esperaba ahí en el aeropuerto. Entonces era muy, muy bonito, para mí muy acogedor que tu familia ya te estuviera Sí, sí. esperando y que todos tus sobrinos, tus amigos te estuvieran ahí esperando. Entonces yo dije, wow, qué padre. O sea, desde ahí sentí muy, muy, muy bonito el poder trascender y hacer algo, pues sobre todo para ti principalmente y para un país. Ok. Mira, en este proyecto el eslogan es más que un hobby. Muchas veces ciertos deportes, ciertas disciplinas de atletas de alto rendimiento empiezan como un hobby, como un pasatiempo y de pronto, ¡pum! O sea, ya se vuelve más que un hobby. ¿Tú en qué momento fue? ¿Desde que ya decidiste de que dejar la carrera o fue con esta competencia o tienes como ese momento en el cual dijiste, ok, esto ya es para mí, es para toda mi vida? ¿Tienes como ese momento? Sí, creo que hobby todavía era cuando fui al Nacional. Ok, Ajá, en mi Nacional todavía competí con todas, quedé en primer lugar, pero dije, bueno, todavía estoy en este hobby. Al siguiente año, que se celebraba en Monterrey, eh, ya conocí a Ana Mar. ok, Entonces, ya mis compañeras o de otros equipos, pues evidentemente, pues ya inclusive ya había quienes me decían, no, pues voy por ti y voy a tirar tu marca. Y yo así, ok, está bien. Entonces ya ahí se volvió el reto y ahí ya se volvió también esas ganas y deseos de, ok, entonces pues cada quien que haga lo suyo y su mejor competencia y yo voy por lo mío. Entonces, de ahí creo que fue en un selectivo ok, donde antes de ir a Monterrey, porque previo a Monterrey se hacían selectivos para ver quiénes clasificábamos mejor, con mejor marca para asistir a los nacionales. Entonces, pues ahí se hizo un selectivo y ellas ya llevaban varios años ya compitiendo y entrenando. Entonces, se sentían firmes de poder alcanzarme y ok. superarme. Entonces dije, ok, me quieren alcanzar, bueno, pues entonces les va a costar. Sí, 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 no se las voy a poner fácil. Ok. Entonces fue cuando empecé a entrenar más Y ahí ya fue cuando te y ya fue enfocaste. cuando me enfoqué y dije, bueno, ok, si esto es lo que quiero y fue en el momento más crucial, te digo, fue cuando la gente de CONADE se acercó a mí. Ok. Oye, y a ver, Amalia, ¿qué tan competitiva es? Creo que bastante. Sí, sí. Ok, pero, y fuera de la disciplina, o sea, también eres competitiva en
un Todo. dominó, o sea, en todo. Todos los aspectos. Me Ok. gusta ser muy competitiva. Me encanta, creo que es parte de mi adrenalina, de mi ser, mi esencia. Me gusta ser muy competitivo. Me gusta retarme, Ok. buscarme mis propios retos y saber cuáles son mis alcances y mis dimensiones. Y me gusta mucho, la verdad me gusta mucho competir, me gusta hacer retos y yo misma ponerme mis objetivos y mis metas, pero lo disfruto mucho. Sobre todo yo creo que el punto medular es porque aparte lo disfruto mucho. Sí, sí, como mencioné, ¿no? También la adrenalina de, venga, yo también puedo, ¿no? Y vas a ver, te voy a demostrar. Ok. Oye, y a ver, y seguimos avanzando con la cronología y tus primeros olímpicos en Sydney. ¿Qué tal? ¿Qué tal, o sea, cuando te... ¿Cómo se da? Te mencionan de, oye, van a venir las Olimpiadas porque también es cuando ya se aprueba que las mujeres participen y comienzas a pasar selectivos. O sea, ¿cómo es que visualizas ese camino y cómo es que llegas ahí y cómo se da todo esto? Cuando asisto a mi primera justa mundial, como fue esta femenil, me doy cuenta que no existía la rama femenil en levantamiento de pesas, que solamente la varonil tenía la oportunidad de asistir a justas paralímpicas. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué a nosotros no se nos abre esa oportunidad? Entonces ya me empezaron a invitar a diferentes eventos internacionales y ahí seguíamos compitiendo, pues nada más se puede decir que a nivel mundial, era nuestra máxima aspiración. Y en el caso de mi federación, en ese Inter, me decían, no, pues ustedes no son olímpicos, ustedes no merecen ni los apoyos, ni merecen la atención. Entonces, lo único que les podemos regalar, así nos lo decían, era un campeonato mundial. Y eso siempre y cuando pues den marcas. Entonces, a mí me empezó a molestar mucho Sí, esa ¿cómo no? parte. Entonces yo dije, ok, está bien. Pero dije, voy a soñar y voy a seguir trabajando y voy a superar mis marcas para que sea parte de las mujeres que realmente demos ese nivel y nos puedan integrar en una justa paralímpica. Y entonces ahí empecé, entonces de ahí no solté ya mi disciplina. Ok. Y entonces mucha gente me decía que desertara porque pues nunca iba a asistir a una justa paralímpica precisamente. Entonces dije, no, aquí me quedo y pues ahora voy a mejorar mis marcas y, y nos tienen que voltear a ver con el trabajo y el esfuerzo que nosotros hagamos. Entonces, ya habían muchas, te comentaba que ya habían muchas deportistas con muy buen nivel también en todas las categorías. Yo dije, pues me voy a sumar a esas que realmente para que nos volteen a ver y digan que la mujer está impulsando esta disciplina y tenemos esa fortaleza y tenemos esa capacidad para que nos incluyan. Entonces me aferré y ahí me quedé. Y en Atlanta, mi federación, se supone que fueron las mujeres a hacer una exhibición del mundo, las mejores del mundo. En ese inter yo era la mejor del mundo. Nunca me avisaron, nunca me invitaron, no fui, Ok. no supe. Y eso es muy triste precisamente porque muchas veces hay tanta burocracia en un país, en una nación, que lejos de premiar o de darle la Apoyar. importancia al deporte, pues lo dejan a un lado y con tal de hacerte a un lado, pues tampoco no le ponen esa atención. Sí. Entonces nunca me enteré que se había asistido a Atlanta, México no asistió, a pesar que éramos las mejores del mundo en ese Inter, y hasta Sydney, que ya, aunque ya se había dado, ya se había abierto la puerta para hacer la exhibición, entonces en Sydney ya era oficial, entonces para hacer en Sydney oficial ya no les quedó de otra de sí o sí incluirnos en esta disciplina, entonces pues dije es mi oportunidad, es mi momento y ahí voy a estar. Ay, qué fuerte. No, qué fuerte que tengas que luchar con tantos agentes externos, ¿no? O sea, que no es solamente ser la mejor, ser bueno en lo que haces, sino que también las agendas de otras personas, la burocracia, como mencionas, o sea, simplemente que no hagan su trabajo como lo tienen que hacer. Si están en ese lugar es porque deben de cumplir con algo y no lo hacen, ¿no? Y en todos los deportes se da, en unos más fuertes que en otro, y es eso, que cada quien sabe lo que tiene que hacer,
Un atleta tiene que entrenar y las personas que están en las instituciones tienen que desempeñar bien sus labores y por sus intereses de cada quien no lo hagan y afecten. Y es muy triste que México, teniendo tantas personas, el medallero sea tan bajo. Y cada caso es un caso, cada atleta tiene su historia y hay unos que sí se empeñan, hay otros que no, pero sí es muy lamentable que por situaciones, como en este caso puntuales, no se dé esto y pues qué rico, qué bonito callar bocas. ¿No? O sea, sí, o sea, tú no puedes y ¿quién eres tú para decirme que no puedo? O sea, ¿no? ¿Quién eres tú para, si ni siquiera yo me estoy poniendo esas barreras, ¿quién eres tú? ¿No? Y siento que esos retos, con más coraje, es como, pues te voy a demostrar que sí puedo y te voy a demostrar que sí se puede. Y dar. Sí. Ok, entonces viene Sydney. Viene Sydney. ¿Y desde cuándo, desde qué tiempo atrás te comienzas a preparar? Y también cómo lo visualizas de unos olímpicos. Desde el 91 que entré a los Juegos Nacionales en Guadalajara que me forzaron a entrar. Desde ahí no dejé de entrenar. Ok. Y llegó Sydney y entonces nunca solté el gimnasio, nunca solté la disciplina. Y llega Sydney, nos dan la noticia que se integra por primera vez la rama femenil. Y yo ya venía de campeonatos mundiales siendo la mejor top 10 del mundo, con primer lugar. Llega Rusia un evento antes y se confronta conmigo y quedan en el campeonato mundial, ellos quedan en segundo lugar, yo quedo en primer lugar. Pasamos a los Juegos Paralímpicos y ahí mi entrenador me toma la decisión de cambiarme de categoría. Yo no lo entendía, pero bueno, me cambia de categoría, tuve que acceder y bueno, quedó en segundo lugar. Pero eso no me gustó. Sí, sí, sí. Porque pues yo sentía que tenía la capacidad de estar en el primer lugar. Bueno, pero bueno, se viene a Atenas y ahí yo ya había cambiado de entrenador, ya había formado mi familia, ya Enrique era mi entrenador y mi esposo, entonces ya habíamos pasado por un campeonato mundial previo, también había obtenido segundo lugar. Llego a Atenas, ya había tenido a mi bebé, entonces mucha gente decía igual lo mismo, que porque como tuve el embarazo, que no iba a hacer nada, que mejor no me llevaran, shalala, shalala. Y yo decía, por favor, que aunque quede quinto lugar, pero por favor que me alcance a recuperar para poder estar dentro de las mejores del mundo. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que en Atenas pues también iba peleando la medalla, el medallero con el primer lugar, con la China. Y bueno, me traje mi segundo lugar, que a mí en lo particular me supo a oro por muchas cosas, pero entre ellas pues el nacimiento y la llegada de mi hija, ¿no? Entonces, que es una fase completamente diferente, es una etapa diferente y pues al día de hoy la sigo disfrutando y la sigo viviendo también al máximo. Y mira, quiero hacer un gran paréntesis en Atenas, porque, bueno, veo que lo mencionaste en las entrevistas que era como una cacería de brujas decir que estabas embarazada. Afortunadamente la mentalidad ha cambiado a la actualidad y también en lo personal hace no mucho tuve una experiencia con una prima que se embarazó y dijo, no, yo voy a hacer ejercicio. Y yo le dije, pero ¿por qué no? No hagas ejercicio, puede ser riesgoso, tal, tal, tal. Y ella me explica y me dice, no, imagínate que el parto es como un maratón y si no te preparas para el maratón, claudica, o sea, te va a ir muy mal. Entonces ella se preparó, obviamente con la supervisión de sus médicos y hasta qué edad hasta qué tiempo deja de hacer ejercicio y qué sorpresa que hasta le dijeron, oye, tu abdomen está muy fuerte, su recuperación fue muy buena. O sea, a mí me cambió el chip porque fue una familiar y fue de, ok, sí puedes hacer ejercicio. Y cuando veo tu caso y veo que explicas esto, es como de, oye, o sea, un embarazo no es algo que te limite, al contrario, tú lo dices, te motiva, te saca adelante y que tú al enterarte que estabas embarazada lo dijiste, o sea, no fue como de ocultarlo. Ni esconderme, ni mucho menos.
pedir que nadie lo dijera o que me encubrieran. Al contrario, yo dije, tengo que ser parte de esa generación donde creo que, y el que me dio el valor y la seguridad también fue mi médico y una expertise que fue el doctor Alberto Cuevas, que es psicólogo. Entonces él nos decía, no, esto está constatado, que es así, así. Y bueno, si está constatado, entonces, ¿por qué nosotras las mujeres o nos tenemos que ocultar o nos tenemos que esconder o tenemos que pedir anuencias o tenemos que estar soltando esos sueños o esos objetivos? Entonces dije, ok, va. Entonces, afortunadamente, pues allí mi compañero de vida, de proceso, que era mi esposo Enrique, entonces, y era mi entrenador, y dije, pues tengo todo, o sea, ¿por qué soltarlo? Entonces, pues vamos con todo. De hecho, dejé de entrenar hasta los 8 meses y eso porque me corrían en el gimnasio. Me dijeron, por favor, ya no vengas aquí porque esta niña va a nacer aquí. Sí, y yo decía, sí. Bueno, si nace no pasa nada, pero ok, está bien. Hasta los 8 meses dejé de entrenar, me alivió 8 meses y medio. Solamente dejé lo que es descansar el pulperio y empecé a entrenar de nuevo. Entonces, la verdad me fue excelentemente bien. Yo no tuve ninguna complicación. Me sentía muy bien, me sentía muy fortalecida. Regresé con mis marcas. Mejoré mis marcas, entonces creo que eso fue un plus para mí y una motivación. Entonces, eso quería yo dejar como precedente para cualquier mujer, sí. Para la sociedad, para los que nos ven, para los que incitaban que esto era un riesgo y que a veces nos limitaban a no dejarnos con esa libertad, con ese derecho y con ese respaldo de ser mujeres. Sí, ¿no? Y como te menciono, qué bueno callar bocas, qué rico. Y, o sea, afortunadamente la mentalidad cambia conforme crecemos y expandimos los criterios, ha cambiado, pero sí siento que en esos momentos era como ir casi contra todo el mundo, tenías a tu compañero de vida y venga, nosotros vamos a darle, obviamente bajo la supervisión de expertos, pero pues, como dices, me siento bien, ¿por qué dejarlo? ¿Por qué no? Y tienes este proceso y el tiempo que tienes para practicar, por eso es que te sabe a oro esa plata. Sí, o sea, dale, ¿no? Y saber que todo lo que has pasado, que es muy bonito, pero, o sea, todo este proceso y aún así dar un buen desempeño, venga, y qué bonito, qué padre. Y veo que también mencionas otra competencia, que es la de Río. Y Río sí fue muy espectacular para mí porque Nigeria iba como favorita. Sí. Iba como favorita y reconozco que tienen un potencial fortísimo y yo sabía que por marca no le iba a ganar definitivamente porque ellas pues tienen una capacidad tremenda, una fortaleza muy fuerte. Entonces yo decía, no, sé que no voy con la mejor marca para superarla a ella, pero dije, sí vamos a hacer nuestra mejor estrategia. Y creo que funcionó. La mejor estrategia allí estuvo. Nosotros tenemos mejor técnica, nos hemos preparado en ese aspecto y muchas veces es con lo que a veces jugamos, con la técnica. Hacerlo perfecto para no dejarle al juez ni la menor duda de que es un muy buen levantamiento y que ellos califiquen realmente más bien esa capacidad del tener un buen levantamiento. Ok. Oye, a ver, me interesa este tema, la estrategia, porque a pesar de que es como 3 intentos, que es un solo movimiento, ¿en qué momento, qué tanto implica la estrategia? ¿Qué tanto estudias a tus oponentes? ¿Qué tanto es esta preparación como el ajedrez, ¿no? Saber qué movimientos, ¿cómo es esto? Pues en realidad ahí se carga más el entrenador. Ok, sí, como los coaches. Pero ajá. Evidentemente nosotros, ya nos venimos analizando, así como yo, ellas a mí. Sí. Evidentemente es una estrategia, como bien lo dices, como un juego de ajedrez. El que piensa mejor y el que tiene el mejor expertise en cómo mover sus piezas es el que va a ganar. Aquí ya no es tanto la fuerza, sino simplemente el que mejor mueva sus piezas. Aquí tenemos la oportunidad de mover inclusive los pesos al último momento. Mientras no esté cargada la barra y no te llamen, todavía en el último segundo puedes cambiar el intento. Y entonces de ahí es donde se hacen los últimos juegos. Y es estar abusado, el que la mueva mejor y quien haga mejor estrategia. Y en mi caso, afortunadamente, Enrique y yo
bueno, sobre todo él ha hecho la estrategia, yo la verdad, lo único que yo soy el peón, yo ahí nada más me pongo abajo de la barra y hacerlo, Ok. pero en realidad el cerebro ahí es él literalmente. Bueno, pero porque como mencionas, son un buen equipo y él sabe que puedes, o sea, y él Exacto, confía. sí. Yo sé que lo que él me va a poner porque sabe que lo traigo. Ajá, y porque sabe que tú puedes, sabes que él sabe que tú puedes. Exacto. Ajá, ¿no? Y también mencionaste en una entrevista de que no son tanto de mimos, bueno, en ese momento, o sea, que es tu entrenador y es tu entrenador, ¿no? Así es. Y esa cuestión, ¿no? O sea, como de, bueno, sí, señor, venga, vamos a darle, ¿no? Por ese respeto Ese también. respeto. Ajá, que Yo existe. creo que es la disciplina y también el contexto que entiendes desde cada ángulo. En este caso somos entrenador y atleta. Yo soy la atleta y él es el entrenador en jefe y yo tengo que obedecer y tengo que aprender a discernir, bueno, ni siquiera discernir lo que él me dice. O sea, literalmente en algún momento si hay algo que no me gusta, no me acomoda, lo puedo hablar con él, le voy a decir, oye, no me siento cómoda en esto o no me sentí segura en esto, pero son los momentos más cruciales donde yo doy la prioridad a que él haga sus movimientos. Ni siquiera me meto en sus cuestiones técnicas porque de decidir en qué momento se levanta o cuándo se levanta, porque sé que lo que él ve, o sea, él lo ve de afuera, yo estoy adentro, Sí, sí, yo sí. puedo tomar cualquier decisión y yo me siento de cualquier forma, pero en realidad quien lo ve es él te conoce, los entrenadores te empiezan a conocer desde si vienes desvelada, si te dormiste, si descansaste, si estás preocupada, si estás nerviosa, si realmente estás concentrada, si no estás enfocada, si te estás distrayendo, o sea, ellos te conocen en todo momento, se vuelven tus guías y a veces lo odio Sí. o los odio, hablando de ambos, porque literalmente a veces ellos ni siquiera te expresan lo que sienten. Tú te estás muriendo de nervios, te estás muriendo de angustia para saber quién va, cómo vamos, y ellos no te dicen nada, o sea, ellos están así Estoicos. herméticos, ni siquiera se ponen alegres, o tristes o nerviosos, y dices, ay, ¿cómo puedo, o sea, yo cómo puedo saber ¿Cómo lo descifro? sí, Ajá. cómo lo descifro? Y en ese momento es donde más los odio. Ok. No, pero también esta equipo, ¿no? Esta comunicación de, como dices, ¿no? Si hay algo en el cual no me siento seguro, no me siento, o no me sentí cómodo, no me sentí cómoda, pues en su momento se lo digo. Igual también saber que es un equipo de la ropa sucia se lava en casa, o sea, no debatir con él en el momento, sino crucial. de, oye, pasó esto. Ah, pues yo lo hice por esto. Ah, ok, yo no vi eso. ¿No? O sea, Exacto. yo no vi esto. Y pues también él te cuida. Él te Literal. cuida y pues trabajan juntos. Sí, trabajamos en equipo y eso también se vuelve muy padre porque se vuelve muy dinámico porque a veces aprendes realmente a confiar en la persona. Inclusive a veces las cosas van muy mal, Sí. pero no te lo transmiten y ni siquiera te dicen esto no es por aquí. Por ejemplo, me pasó en Atenas por el cambio hormonal que yo tuve de la fase del embarazo, me subí mucho de peso y yo no sabía. Yo aquí en la báscula pesaba, según yo, 1 kilo de más, y yo decía, bueno, 1 kilo sin problema lo bajo allá. Cuando llegué a Atenas yo pesaba 3 kilos más, entonces era demasiados kilos para poderlo dar en tan poco tiempo para poder competir, pero era la primera vez que antes podías cambiar de categoría si no dabas el peso y cambiar de categoría. En Atenas no, se tomó la decisión o el reglamento de que definitivamente no cambias de categoría, si no das el peso dejas de competir y adiós tu historia. Entonces cuando nos enteramos de eso, pues fue a bajar, o tratar de bajarlo más paulatinamente. Fue restringir, fue mucho, y entonces sí me sentí como muy desbalanceada, descompensada. Entonces, pues bueno, dije, lo importante es llegar, lo primero, el primer round para nosotros es el peso, la ceremonia de pesaje. No das el peso, estás en la categoría, ya estás del otro lado. Entonces, y en ese inter, nada más te daban
1 hora antes de tu competencia. Entonces era Uy. limitarte hasta el último, al máximo, y totalmente una descompensación tremenda. Doy el peso y empezamos la competencia. Y en el calentamiento tú sabes perfectamente cómo vas calentando, cuándo son los 5, cuándo son los barras. Entonces, yo en ese inter, yo ya traía una marca desde mi perspectiva, no, más bien ya habíamos levantado aquí 120 y yo iba por esa marca. Entonces, ya había super mega superado mis marcas, entonces yo me sentía muy motivada. Y entonces me empieza el calentamiento, empiezo la barra. Y recuerdo perfectamente que eran 90 kilos y se me venían encima del pecho. Entonces, así me sentí mal. O sea, dije, no, no quiero pasar. O sea, hacer el ridículo, no quiero pasar a hacer el ridículo. Yo dije, no voy a competir. O sea, y en eso viene la ceremonia, el protocolo de presentación de todas. Y entonces estamos formadas y él se me queda viendo y me dice, ¿qué tienes? Le dije, no, nada. Le dije, ¿qué tienes? Nada. Dice, ¿qué tienes? Y yo así, no, nada. Dice, ¿sí viste cuánto era la barra? Le dije, no. Me dice, eran 112. Y yo así, ¿112? Y yo dije, no, sí, yo vi casi 90 kilos, pero dije, 112, ok, entonces sí voy bien. Entonces ya pasé, nos presentaron, nos pasaron a calentamiento otra vez y ya entonces ya me quité la chamarra, entonces dije, wow, entonces sí puedo. Entonces me pone los audífonos, me dice, ¿no vas a escuchar? Nada. Okay. Nada es nada. Entonces, él me había puesto como primer intento 105. Entonces, como me vio que se me venían la barra con 90 kilos, me baja a 100 kilos. Entonces, él empezó su estrategia y me baja a 100 kilos, pero me dice, tú no ni vas a ver ni vas a escuchar. Nada es nada. Tú te vas a concentrar en lo tuyo y tú vas a hacer lo otro. Ok, entonces yo ya me voy me nombran, me pasa y me amarra y levanto los 100 kilos. Y los 100 kilos, ¡pum!, los sentí como agüita. Me dice, ¿cómo te sentiste? Bien, ok, así vamos a seguir. Entonces ya el segundo intento me pone 110, porque lo hice como agua. Y hago el segundo intento igual y también lo hice súper mega bien, pero porque él ya me había motivado. Sí, o sea, sí. yo Te ya, jugó sí, me Ajá. jugó ese chip y pues con 110, entonces la China también había hecho 110, las dos íbamos por el primer lugar, la China le pone 118 y él me había puesto 117, porque sí, ya sentía que él ya había visto que se me venía un poquito, pero para asegurar me pone 117, la China le pone 118, pero pasa primero la China y entonces en ese momento, en los últimos segundos, me pone 118, pasa primero la China y la China pesaba más que yo y si yo igualaba los 118, la China se quedaba en segundo lugar y yo me quedaba con el primero. Entonces, cuando el entrenador chino se da cuenta que empatábamos y que la China pesaba más que yo, bueno, estaba brincando de coraje, pero de coraje. Entonces paso yo a hacer los 118 y evidentemente pues sí, ya no me dio, o sea, sí se me quedó la mitad y pues bueno, me traje mi segundo lugar. Entonces allí es una estrategia y un juego donde a veces ellos aprenden también a hacer experticias en esto y decir, esto es mi juego también, espérame. Sí. Esto me dedico yo. Sí, ¿no? Y también saber jugar con la mentalidad del deportista como esto, ¿no? pero ¿por qué si traías tanto? Y ya como que tú de decir, no, es que son 90 y no estoy pudiendo no, eran 112, entonces sí puedo, entonces venga, ¿no? Y ya como que te da esa confianza. ese empujoncito, ajá, venga, de darte confianza y ya también la estrategia, ¿no? De estar cambiando, que bueno, la estrategia fue buena, las fuerzas, también la descompensación, no me la imagino, o sea, sentir que te ibas, pero venga, sí podemos, un empujoncito más de confianza, va, y una plata que se saborea bien. Totalmente. Sí, no, y buena sinergia, buen equipo. Claro. Y a ver, este buen equipo nos dan 4 oros consecutivos. Sí. A ver, de ahí vamos a pasar también a la parte psicológica, que se da también este peso
Pero a ver, ¿cómo disfrutas el primer oro, el segundo oro, el tercer oro, el cuarto oro? O sea, saber que cada 4 años estás dando un muy buen resultado. ¿Qué tal este peso? ¿Qué tal esta responsabilidad? Mm, ¿O tú cómo lo ves? yo creo que no lo veo como peso, Ok, ni tampoco bueno, responsabilidad, claro, sí, al entregar resultados siempre, pero como lo viste ahorita o lo captaron ahorita, empieza el momento del entrenamiento, empieza la secuencia, viene otro sueño más, otro objetivo más, eh, y lo empiezo a disfrutar. La verdad es que lo disfruto mucho y no lo veo precisamente como un peso, sino ok. lo veo como un proceso que disfruto constantemente, cada día, cada instante. Son cosas nuevas, gente que llega fresca y que va a venir a nosotros a inyectarnos. Se suman psicólogos, en este caso también tengo mi psicología, mi nutrición, como más enfocada cada vez más, como más, aprendo más del expertise de cada uno de ellos. Cuando me entregan esos conocimientos y su profesionalismo, eh, aprendo a entender muchas cosas porque era muy mala, patéticamente no me gustaban los complementos ni los suplementos. Entonces Ok. odiaba todo eso, lo sigo odiando todavía, no me gusta, pero entiendo que es parte de la nutrición y de un poco, o más bien de un mucho, o realmente de un complemento necesario para poder tener mejor rendimiento y estar mejor sobre todo en los entrenamientos. Y los entrenamientos, oye, soy consciente de que cualquier entrenamiento y todos los días son importantes y esos son los que me suman. O sea, si yo hoy descanso un día o descanso 2 o descanso 3, o el día que yo no quiera ni siquiera entrenar, o ni siquiera, aunque venga a entrenar y no lo hago bien, es un día perdido. Lejos de ser un día ganado, es un día perdido. Entonces, creo que soy consciente de eso y eso tampoco no me gusta perder. Entonces, Ok, sí. creo que por eso me gusta mucho, a pesar de que no dudo que me llega a pasar días que vengo muy friqueada, que me siento muy cansada, que me siento muy acotada, pero muy internamente a mí me molesta mucho perder esos días. Ok. Entonces, bueno, ya, o sea, a veces llego a casa y dices, bueno, a ver, ya lo perdí, o sea, tampoco me estoy enojando todo el tiempo conmigo, sino nada más hacer como un autoanálisis de saber, bueno, ¿por qué lo perdí? Porque me sentí cansada, a ver, porque no me dormí bien temprano, que entonces tengo que aprender a dormirme temprano. Que porque me siento cansada, porque no comí bien, bueno, entonces tengo que comer bien. O que lo perdí porque tuve entrevistas o porque tuve lo que sea, entonces enfocarme, ok, a veces, y lo platico con el entrenador, con la psicóloga, a veces es necesario, esto es parte del show. O sea, no todo el tiempo va a ser entrenamiento, y esto también lo tengo que aprender a disfrutar. A veces, si me desvelo, pues también ya, o sea, como para qué me frustro si me tengo que desvelar. ¿Para qué me frustro si hoy no comí? Pues o sea, mejor aprovecho el momento, bueno, que ya no me dio el horario, ok, aprovecho lo que tenga que comer, lo aprovecho para que me vuelva a nutrir. Si me tocó entrevistas, si me tocó conferencias, si me tocó salir, lo que me haya tocado, ya lo disfruto. Antes lo sufría, ahora ya lo disfruto, o sea, ok, ya. Es O sea, parte de. es parte de, entonces vamos a fluir. En el momento que me toque estar aquí y que me toque enfocarme aquí, voy a estar aquí. Ok. Oye, y bueno, y es que van avanzando estas competencias y yo veo que tienes un, por así decirlo, ritual. Me gustaría indagar en esto, o sea, ¿cómo es que nace y me explicas el proceso y que, o sea, hasta la personada eres devota y, o sea, ¿qué es lo que compone ese ritual y el porqué de? Ok, va. Bueno, durante este proceso y mi crecimiento y mi evolución, empiezo a entender para mí que todo está hecho de energía. Ok, Y las energías, pues a final de cuentas, pues vienen de la luz, vienen del sol, vienen del agua, vienen de la tierra, vienen de todo lo que nos complementa principalmente. Entonces, nosotros somos un complemento de estos elementos, principalmente la tierra, el aire, el fuego, el agua, y somos vida. Entonces, a esos elementos, pues yo les venero y les agradezco y les pido permiso en mi ritual. ok, Entonces, ese es mi ritual. En realidad yo les pido permiso a esos elementos y aparte de pedirles permiso, les pido o les
y los invoco a que me ayuden y que sean parte de mí como lo son y que en ese momento me entreguen esa fortaleza para poder hacer mi trabajo. Okay. Entonces, que para eso estoy aquí, entonces para eso les pido permiso y los invito a que sean parte de mí y sigan siendo parte de mí antes de ese levantamiento. Ok, qué bonito. No, o sea, qué bonito. ¿Y a partir de qué momento comienzas a hacer esto, a hacer Conozco a una terapeuta psicóloga, se llama Isa, y ella, por aras de la vida, una chica me invita en el gimnasio y me dice, oye, Amalia, te voy a invitar a unos talleres, te van a gustar mucho porque yo te conozco, el gran ser humano que eres, shalala, y te van a gustar mucho para motivar a las mujeres, shalala. Entonces entro con esta psicóloga y este personaje, y la verdad es que ella trabaja toda esta parte de rituales, esta parte de energía, y empiezo a descubrir mucho esta concientización de lo que es el universo, de lo que es la energía, la luz, principalmente a venerar esta parte de la tierra, de la naturaleza, la vida, el respeto al ser humano, a la conciencia y sobre todo al universo. Entonces me gusta mucho y empecé a trabajar y hemos trabajado muchas cosas y entre ellas me llama inclusive la atención de irme al Tíbet. Entonces nos vamos al Tíbet y fuimos a trabajar, tuve la oportunidad de estar con varias ceremonias tibetanas y presenciarlas, pero sobre todo absorberlas y entender el cómo y el por qué también esto del Tíbet. Entonces, de los monjes, también de la energía, del respeto, del amor a la humanidad, a la conciencia y a la vida. El agradecimiento, ¿no? Es muy valioso. El agradecimiento, así es. Okay. ¿Y notas un antes y un después de comenzar a hacer eso? Ok. Oye, y mientras tú estás haciendo tu ritual, o sea, veo que das un grito y das unos golpes. O sea, al hacer eso, entra adrenalina en ti, entra y... O sea, y entra la proyección y se puede decir que ya tengo el permiso, la energía y la fortaleza para poder realizar esta parte. Okay. Y a ver, cuéntame ese proceso, de ese momento, de esos golpes, a que te posicionas, a que agarras la barra, a que te ponen las ligas, o sea, ¿en qué estás enfocada? ¿En nada? O sea, ¿tu mente está en blanco? ¿Estás con muchas ideas? O sea, ¿qué pasa en tu cabeza? Precisamente yo creo que es un shock de momentos. Si alguien te toca con un golpe más fuerte, evidentemente despierta exacto. Entonces, ahí es cuando ya estás activo, o sea, cuando yo ya inicié esa actividad, porque pues puede pasar todo en el inter en el que te amarran las muñequeras, entonces en lo que te amarran, entonces, creo que esta parte me funciona demasiado, el tocarme, el golpearme, créanme que sí me pego. Sí, se escucha. Entonces, esta parte de activarme es como decir aquí estoy. Aquí estoy, es el momento y es a veces el aquí y el ahora. Estoy aquí y estoy ahora y no pienso más que en el momento de la barra, de ya tenerla y ejecutarla y bajarla y es mi momento. No hay otro momento más, es mi momento. Entonces, pues aparte de agradecer y invocar todos los elementos, es mi momento. Entonces, es sagrado, entonces aquí estoy, entonces a disfrutarlo. Ok, ¿y termina ya cuando le descansas la barra? Sí, literalmente. O sea, termina escuchas cuando... el golpe y... Sí, literal. Sales. Ok, sí, es que me pareció muy curioso. Bueno, muchos deportistas, cada uno tiene su ritual. O sea, en la patineta, antes de hacer el truco, la persinada y venga, ¿no? Te avientas y veo que tú tienes tu ritual y me causó mucha curiosidad. Digo, ¿pero por qué? Y wow, me parece muy valioso y muy bonito. O sea, ser agradecido con todo el proceso, todo lo que se coordinó para que estés en ese momento, agradecerlo, disfrutarlo y venga, entramos a mi zona, o sea, y todo se cierra, no existe nada más la barra y tú, o sea, y desempeñar bien por lo que has trabajado, todo el tiempo que te has esforzado, entrenado en ese momento y sentirlo, disfrutarlo. Literalmente. Ok. Oye, y a ver, también mencionaste algo muy importante que parte de una competencia está la victoria y están las derrotas, lamentablemente. O bueno, derrotas del posicionamiento, por así decirlo, pero creo y he aprendido que creces mucho
en una competencia porque no es el mismo el que acaba la competencia que el que la empezó. O sea, empezaste de una manera y al final de la competencia aprendiste, no necesariamente con una medalla, sino todo el proceso te da un enriquecimiento, ¿no? Pero luego nos enfocamos mucho en generar, pues, o sea, ganar una medalla o ganar un lugar, ¿no? Pero muchas veces no se da por factores externos o por X o Y, o simplemente no se tuvo el desempeño deseado, pero se da de que no da el resultado. ¿Cómo es que tú has aprendido a trabajar con eso? Porque también siento que es algo que va mutando, ¿no? Al inicio pegaba mucho y ahorita ya has aprendido a trabajarlo. ¿Cómo es que se da este proceso y ahorita cómo ves las derrotas? Bueno, el no obtener el resultado que se planea. A ver, creo que el objetivo planeado ya lo teníamos previsto desde antes. Ok. O sea, era un hecho que yo no iba por una medalla de oro porque el récord ya lo habían superado años atrás Okay. y la nigeriana está fortísima. Entonces, yo digo, se come como 20 leones, entonces no la voy a alcanzar, era un hecho. Y creo que ser conscientes siempre en el lugar a donde estás y a donde vas. Okay. Yo ya veía venir esta competencia en las dos categorías, estaban fuertísimas. La verdad es que todas las categorías estaban fuertísimas al día de hoy, la rama femenil. No hay ninguna que diga, wow, está súper relax. Sí, sí. Entonces, en este inter de este proceso, yo ya me había ido en un cuarto mundial, en el mundial me fui en cuarto lugar por primera vez, me quedo sin medalla. Y en un Juegos para Panamericanos que fue el año pasado de Chile, en Santiago, quedó en segundo lugar. ¿Qué decía en ese inter para mí, para Amalia, ese proceso? Que evidentemente ya no era la mejor del top 10 del número 1 y que ya estaba empezando a descender. Y cuando empiezas a descender también tienes que aprender que no siempre vas a estar en la cima del primer lugar. Y eso tienes que ser consciente del cómo y el por qué. Pasan muchas cosas. En el cómo, pues factores como una lesión en mi caso. El por qué, pues también en la edad, ya también 51 años, pues no soy la niña de antes. Entonces, este proceso yo lo empezaba ya a trabajar precisamente con mi psicóloga. Inclusive le decía, cuando yo me vine en un cuarto lugar del mundo, llego con mi psicóloga y le digo, pues dime, ¿no? O sea, si ya me tengo que retirar, pues me retiro. O sea, le doy gracias al deporte. Ya lo viví demasiado, ya lo disfruté demasiado. Lo sigo gozando, no lo voy a sufrir. O sea, si me tengo que retirar, no lo voy a sufrir. Pero pues si ya me llegó mi momento de despido, pues también, o sea, tengo que darle paso a las nuevas generaciones. Me dice, ¿estás hablando en serio? Y así, pues sí, pues dímelo tú. Pero dímelo tú, pero muchas veces sí es difícil a veces aceptarlo, ¿no? Entonces sí, yo casi con la lagrimita de Remy aquí, de dime ya, relájate, o sea, todavía tienes un buen nivel. Muchas mujeres al día de hoy no tienen tu marca, no están a tu nivel, entonces relájate, por favor, para empezar, relájate. Bueno, como ella me dice, no me lo dijo así, pero bueno, eso yo le entendí como yo se lo digo, bueno, al menos así yo te entendí. Entonces, dije, ok, estoy bien, me hizo entender muchas cosas, dije, bueno, aquí estoy, entonces vamos a seguir, vamos a continuar, vamos a seguir trabajando. Cuidé mi lesión, me traté de recuperar, la recuperamos, estamos en ese en ese proceso y dije, pues a donde tenga que llegar Amalia. Yo quería conocer las capacidades y los límites de Amalia, si hoy los tengo que conocer, pues los voy a conocer, pero también los voy a tener que enfrentar y también los voy a tener que reconocer y aceptar como son. Entonces, pues ahí va Amalia, entonces vamos a París. Yo me preparé para París, y entonces tengo que llegar a París y voy a llegar a París como tenga que llegar a París. Entonces, vamos a París y voy a hacer lo mejor de mí y voy a entregarme al 100%, como tenga que llegar. Si ya no llego con medallero, no pasa nada. Si llego con medalla, qué honor. Y si me tengo que retirar, también qué honor. O sea, pero tengo que saber cuáles son las capacidades de Amalia. Entonces, ese fue mi reto, esa fue mi búsqueda y pues ese fue mi resultado.
y un buen resultado. Exacto. Sí, ¿no? Y es que aparte siento que es algo duro, ¿no? Sí, es algo Sí. aprender a fluir. No es fácil de aceptar, como bien me lo dijo un amigo estando ahí en París. Dice, ¿qué se siente perder el primer lugar, el trono? Dice, ¿duele, verdad? Le dije, sí, sí duele. Dice, pues bienvenida. Entonces, él también era uno de los sí que siempre ganaba y hoy pues se vino sin medalla. Entonces me dice, ¿qué se siente? Y yo sí, se siente duro, ¿verdad? Dice, pues ni modo, o sea, pero tú aprende también a aceptar eso. Y dije, tienes razón, o sea, hay que aprender a aceptarlo y a vivirlo y a disfrutarlo también, porque también es parte de un proceso, de un crecimiento, de una evolución que tuve y que a lo mejor si yo la tengo que dejar, pues enhorabuena y la dejo con ese orgullo y con esa dignidad y con ese agradecimiento que siempre le he tenido a la vida. Okay. No, y aparte, ¿qué legado dejas? Exacto. No, dejas un estandarte bastante alto. Así es. No, y siento que también un consejo de las cosas de quien vienen como viene, y como dices, ¿no? Un atleta que también está viviendo lo mismo que tú, y sí decir de, bueno, pues sí, Sí. no soy el único, no soy la única, o sea, entender como pues esta parte del proceso, y también que el tiempo avanza, no perdona, y también las nuevas generaciones vienen con otro Fluyen, chip y vienen con mejor. otras herramientas que en tu juventud era luchar contra todos, contra todo, y ahorita también, pero siento que ya hay como más herramientas, Así es. los medios de comunicación también Más son una apertura. herramienta muy buena, entonces es como que un proceso que a ti, tú tuviste tu proceso, tienes tus resultados, y venga, pues a darle y a seguir disfrutando y a seguirle dando. Ok, Literal. oye, y también me mencionas que te has certificado, te has capacitado para ser juez. Y también has estudiado mucho sobre esto y ahora también ya entiendes el cómo califican, el por qué te descalifican, o sea, ¿cómo cambia tu perspectiva ahora ya que has tenido estos estudios? Pues la verdad es que me ayuda mucho y sobre todo a impulsar también a los jóvenes, a las generaciones que vienen al lado y las que vienen atrás de mí. Les inculcamos esa parte. Muchas veces por el querer, las ganas y los deseos de que tener, entiendo desde de la perspectiva como atleta que cuando tú levantas, o sea, lo levantas con tanto sacrificio que todo el mundo quiere que te la dé buena. Entonces, ayudar a los jóvenes que entiendan esa parte, que hay una técnica, que hay un reglamento, que hay una estructura y que muchas veces, si no la tenemos, o sea, va a ser nula y a veces eso te frustra. Entonces, lejos que los frustre, que aprendan a tomar esa técnica, que aprendan esos reglamentos, que estén instruidos, que realmente sepan el cómo y el por qué, en qué momento puede pasar esto, el que cuiden esos tecnicismos y el que también estén conscientes de que si no lo hacen bien, no es por el juez, es por ellos mismos. Ok. No, y aparte, pues ya entiendes también las reglas del juego y también ya es de, ok, debo de perfeccionar esto para no incumplir en estas normas, en estas reglas. Totalmente. Ok. Wow, Amalia. Wow. No tenía muchas expectativas de esta, me preparé lo más que pude, te digo, y hay bastante material tuyo, también una carrera muy, muy larga. Muchas gracias por brindarme un día de tu vida, un día en tu gimnasio, gracias al CENAR también que nos abrió las Sí. puertas, que nos permitió estar aquí, y muchas gracias por conocer a tan gran atleta y gran persona. Y Muchas gracias. algo que gustes mencionar antes de terminar. No, bueno, ahorita lo importante es que creo que los jóvenes, los que nos vean, los que nos sigan o los que te sigan, en este caso, creo que es importante y lo más fundamental de esta vida es exactamente que nunca se rindan, que siempre busquen sus sueños y que muchas veces las circunstancias no nos brindan a favor y no siempre va a ser así, pero no por eso no quiere decir que probablemente va a llegar su momento y su espacio siempre y cuando lo trabajen y se esfuercen para lograrlo. Y más que nada eso, que se esfuercen y que trabajen. O sea, si quieres algo, sé terco. Sé Sí, terco, inteligente, pero terco. persistente y Ajá. resistente Sí, y sobre todo soñador. soñador. Sí, que este mundo es de soñadores Así es. y de aferrados.
Antes de terminar, Ok. no pasa nada. Antes de terminar, regalamos una playera en cada capítulo y tú me ayudas a esto haciendo una pregunta de todo lo que me platicaste, de todo lo que estuvimos platicando. Tú formulas una pregunta para la audiencia y el primero que mande la respuesta al Instagram de Sarcespot con la respuesta correcta se gana una playera. Entonces, de todo lo que platicamos, una pregunta que quieras formular de cómo iniciaste, por qué deportes has atravesado, una pregunta, la que tú quieras. La que yo quiera. Ajá, de lo que hablamos. ¿Se las pongo fácil o se las pongo difícil? Como tú quieras, como tú quieras. Ok. Se las voy a poner difícil para que realmente entiendan o realmente se emocionen de esta entrevista. A ver, si quiero que contesten cuál fue el momento crucial de mi vida en la competencia más importante de mi vida. Ok, sacamos por la mitad. Entonces, si pusieron atención, manden la respuesta al Instagram de Sarcesport y a la primera respuesta correcta le vamos a hacer llegar su playerita. Ah, y bueno, tus redes sociales también para... Claro que sí, Amalia-PWR en Insta y por Face Amalia Pérez. Amalia Pérez, por Face. Ok, de igual manera va a aparecer aquí abajo. Y de nuevo, gracias a Cenar por abrirnos las puertas. Gracias Amalia, gracias a Tim, gracias producción y corte.